Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo el que me ame guardará mis mandamientos, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada dentro de él. El que no me ama no guarda mis preceptos, y la doctrina que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que os enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tema. Habéis oído lo que os he dicho. Me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo digo antes que suceda, para que lo creáis cuando suceda. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues viene el príncipe de este mundo, pero en mí no tiene parte alguna. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre, y como me ha mandado el Padre, así yo hago. Decimos cada domingo o cada solemnidad, cuando rezamos o cuando cantamos el credo, que creemos en el Espíritu Santo, ese que habita en nuestras almas desde el momento del bautismo y que se va haciendo más fuerte a partir de sus dones a lo largo de nuestra vida cristiana. Sin embargo, probablemente sea el más desconocido de todos, como decía el gran padre Antonio Rollo Marín. Y es por eso que hoy, el día de Pentecostés, la solemnidad de Pentecostés, quería recordar un poco, aunque a veces no nos demos cuenta, cómo opera en nosotros el Espíritu Santo a través de sus dones. El día de la solemnidad de Pentecostés, lo que recordamos nosotros o intentamos recordar es justamente cuando recibimos la fuerza de esos dones que vienen incoadas a partir del bautismo, como decíamos antes, que vienen reforzadas en la confirmación, pero que muchas veces son como anónimos o como que pasan de largo y no nos damos cuenta, pero que comenzamos a orar nosotros al modo divino, aunque creamos que somos nosotros. Está siempre en el hombre la tentación del pelagianismo, de eso que cada uno se va a salvar por sus propias fuerzas. ¿Qué son eso de los dones? Lo estudiamos en el catecismo. Son hábitos sobrenaturales, o sea, que no vienen de nosotros, y fundidos por Dios en las potencias del alma, inteligencia o voluntad, para recibir y secundar con facilidad los movimientos o las mociones del Espíritu Santo que va enviando a nosotros al modo divino, al modo que no es normal en un ser humano bautizado o no. Es distinto el modo con que avanza, siempre se pone en el ejemplo en la teología, es distinto el modo en cómo avanza una nave cuando un remero está todo el tiempo remando, que cuando ese remero deja los remos, eleva las velas y comienza a permitir que el barco empiece a moverse por la fuerza del viento. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo en las almas? En los que recién empiezan, dicen los teólogos, llamados los incipientes, las velas están puestas en el barco porque están bautizados. Entonces tienen la potestad, la potencia, podemos decir en filosofía, de recibir esa fuerza del viento. Pero tiene todavía las velas no desplegadas, sino atadas. El cristiano comienza, por lo general, su travesía, su aventura, a fuerza de remos. Y por eso comienza nuestra vida cristiana inicial, nuestra primera conversión, por medio de propósitos, de virtudes,
de esfuerzos que no terminan nunca a lo largo de la vida, pero son más fuertes al inicio que al final. Esto es como parecido al deporte. Al principio nos cuesta mucho comenzar, pero después con el tiempo se hace hasta más placentero, más fácil. En los que ya van avanzando, dicen los autores espirituales, los adelantados, ya no los incipientes, la embarcación va avanzando, comienza el Espíritu Santo a obrar más fuertemente por medio de sus dones. Las velas van tomando viento y empezamos a sufrir menos ese esfuerzo de nuestras propias virtudes. Vamos obrando, porque Dios nos va llevando. Y esto a veces, no nos damos cuenta. Pero sí obra normalmente Dios en las almas de los cristianos. Por último, los perfectos, el cristiano va perseverando en su colaboración virtuosa. Ya el Espíritu Santo impulsa poderosamente con su aliento las velas de la barca. Y aquello de San Juan, capítulo 3, se confirma en esto. El viento sopla donde quiere y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu, dice Cristo. Bueno, y a partir de esto entonces los dones van obrando en la vida de un cristiano. Y los 7 dones, esos que desconocemos a veces, si tenemos que nombrarlos de memoria, de verdad, van operando en nuestras almas. El primero, el don de temor de Dios. Dice el apóstol San Pablo: purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. Y así es la Escritura: initium sapientiae timoris Domini. El inicio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese temor que puede ser servil al inicio, temor a que no me castigue, no irme al infierno, pero ese temor que poco a poco con el tiempo debería convertirse en un temor filial. No quiero ofender a Dios porque es mi Padre. El don del temor no hace que le tengamos miedo a Dios en realidad, sino que tengamos miedo de ofenderlo. Ese es el temor más grande. Por ejemplo, un alma movida por el don de temor, en cuanto está movida por este don, jamás va a atender a cosas que puedan llevar al pecado, usando como pretexto esa frase: pero si todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? Una joven o un joven que está movido por el temor de Dios nunca se va a vestir, por ejemplo, de manera indecente o tratando de mostrarse demasiado. No voy a escuchar música que me proponga textualmente cosas contrarias al Evangelio o rítmicamente cosas contrarias al Evangelio. Voy a intentar siempre nunca usar un lenguaje vulgar, porque sé que eso puede ofender a Dios. El don de temor resplandece en algunos santos principalmente. Uno de ellos, por ejemplo, que ahora recuerdo, una gran mística italiana que fue Santa Gemma Galgani, ¿no? Una mujer muy, muy especial, una mística del siglo XX, poco conocida acá en nuestro país. El segundo don es el don de piedad. Dice de vuelta San Pablo en la carta a los Romanos: recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, es decir, Padre. Ese mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es el don de piedad? Ese don que hace que el alma perciba la majestad de Dios al mismo tiempo que se da cuenta de que está cerca de Él. Obviamente todo esto opera en el alma que está en gracia de Dios. Por eso se trata del don que hace vivir de la mejor manera esa relación filial, ese timoris Domini que decíamos antes, ese temor filial se termina completando en este don, el don de piedad. Una persona, por ejemplo, movida por el don de piedad, nunca va a promover algo que lleve a alejarse de Dios o de las cosas de Dios. Por ejemplo, nunca va a promover, ni siquiera va a intentar, comulgar en la mano, por ejemplo. El don de piedad resplandeció en muchos santos. ¿Por qué? ¿Por qué digo no comulgar en la mano? Porque esto no me lleva, me está como alejando. Yo sé que Dios es Dios, yo soy criatura, entonces no tengo las manos consagradas, no voy a ir hacia eso. El don de piedad resplandece especialmente en algunos santos. Una de ellas, muy querida por nosotros, es Santa Teresita de Lisieux, por eso que es patrona de las sacristías. En casi todas las sacristías del mundo van a ver ustedes una estampita de Santa Teresita por aquel cuidado de las cosas de Dios, las cosas sagradas, esa piedad realmente verdadera. El tercer don es el don de ciencia. Dice San Juan en su primera carta: todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne,
concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es el don de ciencia? Es aquel don que hace que el alma juzgue correctamente acerca de las cosas temporales, de las cosas de acá abajo, de la tierra. Nos permite discernir entre cuáles son las que tienen que caer bajo un acto de fe y cuáles no. ¿Dónde tengo que poner yo mi corazón? ¿Cómo debo usar las cosas o las personas acá abajo, ¿no? Ese discernimiento importantísimo para poder trabajar en la vida cotidiana. Un alma movida por el don de ciencia, por ejemplo, nunca tendrá una tendencia que vaya contra el orden natural. O si la tiene, la rechazará rápidamente por asco, ¿no? Por eso un católico movido por el don de ciencia jamás va a promover o a defender la homosexualidad, ni cualquier tipo de comportamiento que contradiga el orden mismo de las cosas. Aborto, divorcio, eutanasia, fecundación artificial. Nunca un alma movida por el don de ciencia va a adoptar por motivos ideológicos, por ejemplo, el veganismo o cosas semejantes, ¿no? Salvo, claro, temas de salud, ¿no? Ni va a haber como un acto de crueldad el uso de los animales como alimento. Hoy tan de moda hoy en día. O sea, faltamos a la ciencia en esto. Donde ciencia resplandeció muchos santos, obviamente, quizás uno que ustedes todos conozcamos, San Francisco de Asís. El orden de la creación, referido siempre al Creador. La creación está para el hombre. Cuarto don, el don de fortaleza. Tengo siempre presente al Señor, dice el Salmo, y con Él a mi derecha no vacilaré. Donde fortaleza hace que el alma ejerza con una fuerza inquebrantable la virtud, dándole una seguridad y constancia tales que sobrepasan la capacidad humana. Uno lo ve mucho en la vida de los santos a esto. Esta persona tiene una fuerza excepcional, le decimos a veces coloquialmente o mundanamente, qué fuerza de voluntad que tiene esta persona. Pero no es fuerza de voluntad lo que uno ve en los santos, es el don de fortaleza, que quiere tanto a Dios que está dominado prácticamente por ese don. Él se deja llevar y entonces hace que las cosas sigan adelante aunque todo el mundo vaya como desparramándose por el costado. Y esta persona, este santo, ¿cómo hizo esto? Una persona chiquitita, sin fuerza física, no sé, la Madre Teresa, estoy pensando, y logró don de fortaleza. Proporciona al alma una verdadera tenacidad en la búsqueda de la salvación. Aquello que dice San Pablo en los Filipenses, todo lo puedo en aquel que me conforta. A veces confundimos este don con el temperamento colérico. No, hay un don detrás. Ejemplos concretos del don de fortaleza. Por ejemplo, un alma movida por el don de fortaleza, en cuanto que está movida por el don, no se va, entre comillas, bajonear, como decimos. Ni va a entrar en tristeza o en depresión porque qué van a decir los otros, que está loco, que no cae en la tibieza, no descuida por vagancia o por pereza su deber de estado o sus ejercicios de piedad. Ejemplo quizás paradigmático de un santo que el año pasado lo vimos en una conferencia por acá fue el de San Isaac Jogues, ese gran santo jesuita canadiense que lo fueron mutilando los iroqueses en el norte de Estados Unidos, en Canadá, y volvió de vuelta para hacer de vuelta, evangelizar de vuelta a los indios y murió, terminó siendo martirizado, ¿no? Don de consejo. Dice el Salmo, me has tomado por mi mano derecha, con tu consejo me diriges y me llevas hacia la gloria. Don de consejo no es para aprender a recibir consejos, ¿no? No se refiere a la docilidad que yo tengo cuando alguien me dice, padre, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, le conviene esto. El don de consejo es la prudencia sobrenatural, haciendo que de un modo casi como intuitivo y sin error, el alma encuentre siempre la mejor solución práctica en las diversas circunstancias para dirigir su propia conducta. Eleva por totalmente arriba la prudencia en cuanto a virtud sobrenatural infusa. Es una especie de forma de sabiduría de práctica. Lo usamos muchas veces. Nosotros estamos en gracia de Dios y no sabemos, y le llamamos instinto a esto. Y sabemos que hay que hacer esto, y ¿por qué? Y no sé, hay que hacer esto. Yo la mamá, el papá, el instinto materno, el paterno. A veces puede ser que sea natural, pero hay muchas cosas que sobrepasan la fuerza natural humana. Eso es el don de consejo. Ejemplos.
Un alma movida por el don de consejo se pone jamás, nunca, libremente en ocasión de pecado, ni va a ponerse tontamente en tentaciones bajo apariencia de bien. Un alma mundana, en cuanto que es mundana, o sea, en cuanto ama el mundo así y las cosas malas del mundo, nunca puede estar movida por el don de consejo. Porque está movida por lo bajo, por lo terreno, por la conveniencia, por el qué dirán, por el interés mezquino. Por eso San Pablo va a decir: no os configuréis este mundo, antes bien transformados mediante la renovación de vuestra mente, de forma que experimentéis siempre cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Nunca una persona que tiene don de consejo va a ser motivo de escándalo, ni para sí ni para los demás. Jamás va a intentar aconsejar mal a alguien, va a intentar nunca dar mal ejemplo. Don de consejo que resplandeció quizás en alguno de los santos más importantes, conocidos por nosotros, es en Santa Juana de Arco ante sus jueces. Una mujer analfabeta respondía rápidamente y muy bien, porque sabía aquello de San Mateo, ¿no? No os preocupéis de cómo o qué vais a hablar ante los jueces. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Sexto, el don de entendimiento. Dice San Lucas que nuestro Señor les abrió el entendimiento a los discípulos en Emaús para que entendieran las Escrituras. El don de entendimiento hace que el alma tenga de manera intuitiva una comprensión aguda del contenido de los misterios de la fe. Una persona movida por el don de entendimiento nunca va a pensar, por ejemplo, aunque sea sencilla, aunque sea analfabeta, nunca va a pensar que la Santa Misa es la fiesta de Jesús o la fiesta de la resurrección. Va a entender sencillamente, simplemente, qué es lo que vemos en el Catecismo. Es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Va a distinguir claramente entre las manos consagradas y las no consagradas. Una persona con este don nunca va a caer a menospreciar la Eucaristía. Nunca va a caer de modo instintivo en supersticiones vanas. No solamente en el tarot, en la tontera esta que anda dando vuelta por acá, sino también en el devocionismo, en la multiplicación innecesaria y superficial de devociones, o en el aparicionismo, tanto que está dando vuelta por todos lados esto, tanta novedad dando vuelta. Ya está el credo, están los mandamientos, están los evangelios, suficiente. O sea, no se va a poner a buscar todo el tiempo de modo permanente la última revelación privada como referencia acerca de las cosas de fe. El entendimiento, el don de entendimiento, evita al alma instintivamente caer en la herejía. Hay gente que no tuvo una gran formación, pero es increíble, no cae en herejías. ¿Y por qué es dócil al don de entendimiento? El don de entendimiento resplandeció particularmente en el gran santo Tomás de Aquino, el más sabio entre los santos y más santo entre los sabios. Último, el don de sabiduría. Dice San Pablo a los Corintios: lo que Dios preparó para los que le aman, a nosotros nos lo reveló por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué es este don? Quizás el más importante de los 7. Hace que el alma juzgue de manera correcta y certera acerca de las cosas divinas. Pero no solamente que juzgue, sino que repose en esas verdades. La raíz de este don es como la sintonía que se produce entre Dios y el alma por medio de la virtud de la caridad. Por eso, cuanto más uno está unido a Dios por medio de la virtud de la caridad, más resplandece en uno el don de sabiduría. Un alma movida por el don de sabiduría, por ejemplo, no es un alma ruidosa, no necesita mostrarse, no se siente nunca sola. Una alma movida por el don de sabiduría no está sola porque vive en comunión íntima con Dios. Es como que juzga de todo según Dios. Quizás entre todos los santos que conocemos, cuando uno haya leído recomendado, hermoso libro, Las Confesiones de San Agustín, es justamente San Agustín ya convertido. Hoy, el día de Pentecostés, celebramos o recordamos la venida del Espíritu Santo, el gran desconocido, pero a su vez el gran autor de nuestra propia vida de santidad. Quizás convenga, porque somos oyentes olvidadizos, como San Pablo dice, tomar cada tanto el catecismo, ver los dones y fijarse incluso cómo uno va obrando
a lo largo de su vida cristiana, su vida propia espiritual, su vida interior, quiero decir, según los dones, y cómo hace falta que no solamente los repasemos, sino que los pongamos en práctica. Ave María Purísima.